Muy bien, Fernando Tuesta, muy buenos días, Fernando. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Rosa María. Bueno, un resultado, primero hablemos de Lima, eh, complicado para los ganadores, tanto para Urresti como para López Aliaga, cualquiera de los dos. Ganar con 25% la Municipalidad Provincial de Lima es algo que no ha pasado en muchísimos años. Es un voto muy pequeño para el respaldo que un alcalde necesita. Históricamente, ¿tú dirías que los alcaldes de Lima han sacado mucho mejores votaciones? En primer lugar, Rosa María, en el análisis que vamos a hacer, se va a ver con claridad que una cosa es Lima y otra cosa es el resto del país. Cada vez más profunda esta división y separación. En segundo lugar, yo creo que podría decir con una también probabilidad muy alta, tenemos ya alcalde de Lima que es Rafael López Aliaga. La Sí. probabilidad que se revierta esto siendo las 8:15 es muy difícil, porque en realidad de lo que estamos viendo es una tendencia que viene ya de hace varios días. Había un descenso de Daniel Urresti que en ningún momento él pudo frenar y revertir. Hubo una intención de voto y simulación de voto que también lo mostraba, de un potente elector que votaba por López Aliaga y que presumiblemente el día de ayer logró dar un impulso mayor. Y un Forsyth, tercero, que nunca logró dar un impulso suficiente como para poner en peligro, digamos, el triunfo de esos dos. Dicho esto, confirmo lo que tú dices, nunca en la historia habría habido un ganador con un porcentaje tan pequeño. Pero además, si bien acá no hay segunda vuelta, parecía casi una segunda vuelta, los dos que han estado, digamos, peleando la alcaldía, sumados con las justas, llegan a la mitad de los votos del conjunto de los limeños. Y como presumiblemente va a ganar López Aliaga, casi las 3/4 partes no votaron por él. Ahora bien, los ganadores con más bajo porcentaje han sido Orrego y Jorge Muñoz, con poco menos el tercio de los votos de Lima. Y en el caso de López Aliaga, él tiene un gran reto. En primer lugar, porque Lima es muy complicada y él ha ofrecido cosas que no va a poder cumplir, bajo ningún Sí. punto de vista. No Estoy esperando solamente las 10.000 votos. claro, porque no son funciones de la municipalidad. Otro, porque el municipio de Lima no tiene los recursos que él aparecía ofreciendo a partir de sus obras. Y en tercer lugar, porque un candidato que tiene una postura ideológica que la quisiera, adelantó que la quiere llevar al municipio de Lima, yo creo que va a ser no solamente peligrosa, sino dañino para Lima. Él anunció a su vez, quizá contradictoriamente, que va a ser alcalde para todos los limeños. Es lo que corresponde. Y en tercer lugar, yo creo que esta es una enseñanza que debe darse para todos, incluido para los ganadores. No hay que si es que yo no gano es por fraude, porque siempre hay la alternativa que si gano es a pesar Claro, del fraude, claro. ¿no? Y hay que respetar el voto. Si es que alguien gana, aunque sea por un voto, hay que respetarlo. El daño que se ha hecho a los organismos electorales y a la democracia en el país es enorme. Hay que repararlo. Y yo creo que hay que respetar al triunfo del señor López Aliaga, como todas las autoridades que han sido elegidas a lo largo y ancho del país, que son como 2.000. Solo, digamos, señalar lo siguiente, a nivel del resto del país, aun cuando después ahorita nos vamos a concentrar en Lima, solamente para adelantar, va a haber segunda vuelta en varias regiones, por lo menos una decena. Esto es en noviembre, probablemente a los limeños ni nos enteremos, pero esto sucede desde el 2010. Hay segunda vuelta. A nivel municipal, sabemos, no hay segunda vuelta. No hay. Ahora, cosas notables, ¿no? Yo veo que la señora Elizabeth León, una absoluta desconocida en la política, ha sacado 10% del voto de Lima, Así que es. sumada a Forsyth, que representarían tendencias más de centro,
superaban ampliamente a cualquiera de los dos punteros. Así es. Es notable lo de la señora Elisa del León, la verdad, sin ninguna experiencia, digamos, política, sacar 10% de la votación, creo que representa un voto que también los ganadores deberían tener en cuenta, que es el voto de la gente que está un poco harta de todo y quiere un candidato más o menos limpio. Sin embargo, no creo que ese elector vaya a ser atendido. No sé por qué creo que va a ser olvidado muy rápidamente. Pero está ahí, está ahí. Mira, la señora León, como Forsyth, y sobre todo ellos dos, tenían equipos de profesionales muy competentes. Ah, Eh, y yo creo que, en este caso, creo que Rafael López Aliaga debe abrir un poco más esta, digamos, círculo o grupo o sector muy cohesionado ideológicamente, porque ese es el otro punto, y creo ya, entonces, viendo el tema de Lima, Rafael López Aliaga ha ganado con poca votación, pero ha ganado, eso es lo importante. así Pero es. además creo que logró cohesionar a la derecha en Lima, que no se ve en otras partes del Perú, a la derecha en Lima, porque Fuerza Popular no tenía candidato y llamaron a votar por Rafael López Aliaga. Dos, porque Avanza País, que tuvo una candidata a última hora, en realidad hasta Hernando de Soto, que fue su cabeza, candidato presidencial hace un año, apoyó a Rafael López Aliaga indirectamente porque apoyó a los candidatos distritales de Renovación Popular. Ahí hubo una cohesión. El centro, efectivamente, que no parecía dividido, sí se dividió, ¿no? Entre justamente Somos Perú y Frente de la Esperanza. Pero los grandes derrotados en Lima y en el resto del país han sido tres partidos. Dos muy significativos en términos de la arena nacional, que son los que pasaron a la segunda vuelta, Claro. Perú Libre y Fuerza Popular. Ahora, en Lima, a mí personalmente esto no me llamaba la atención. Fuerza Popular nunca fue fuerte en Lima, ni siquiera en la década de Fujimori, porque sus candidatos perdieron ante a Andrade en pleno Fujimorismo. Nunca logró una presencia significativa. Hay que recordar que Nunca su les ha interesado al tampoco, hay que 3%. decirlo, ¿no? Y además hay que agregar el Fujimorismo cuando no candidatea un Fujimori, no le va bien. Y además no han ganado un distrito en Lima, no han ganado una región, no han ganado ninguna provincia capital de región. Y Ah, entonces desaparecieron del mapa y sin embargo han sido los dos candidatos que tenían hace un año, lograron conquistar casi la mitad de los escaños del Parlamento. Entonces, Perú Libre y Fuerza Popular no pueden decir que pueden hablar a nombre de la mayoría de peruanos, ni al pueblo, como decía Perú Libre y el presidente Pedro Castillo, son los grandes derrotados. El tercero, Acción Popular. Acción Popular, que hace 4 años logró un triunfo importante, Jorge Muñoz, no gana un distrito que creo que nada más ha ganado, no sí. gana una región y capital de provincias creo una. Fue un partido importante, no el primero, pero muy importante, en tal virtud, ha tenido la mesa directiva del Congreso, no solamente con No Merino, sino solamente eso, fue, pero Alba, y han desaparecido del mapa debido a su fraccionamiento interno y a su desempeño político. Y estos son castigos a los tres partidos. sí, hay que decir que en el caso de Acción Popular, efectivamente hace 4 años conquistó no solo la provincial de Lima, sino se llevó Varios distritos. muchísimas distritales, pero además fue premiada en el Congreso Corto del año 2020 con una Así es. muy grande bancada que repite en el 2021 a pesar de Merino, a pesar de todos los incidentes. Parece ser que esta elección sí marca el fin de la buena racha de Acción Popular, por lo menos Sí,
ya el símbolo se asocia mal, cosa que no les pasó el año pasado, a pesar no les de pasó. Merino y a pesar de todo. Así es, Ahora, así es. Perú Libre no ha ganado ni en Huancayo. Y Perú Libre sí era un partido que tenía presencia regional. Ese era nace, ¿no es cierto?, Pero de yo la creo, presencia regional. sí, pero yo creo que Perú Libre nunca dejó de ser un partido de una región, ni siquiera regional, de una región, de un departamento que era Junín. Yo creo que esta elección lo que ha hecho es sincerar Perú Libre, porque Perú Libre, si no hubiera colocado a Pedro Castillo como candidato presidencial, hubiera desaparecido. Sin Pedro Castillo, ha desaparecido. Y estamos hablando entonces del sinceramiento de lo que es Perú Libre. Este partido, que por fortuna para ellos, un alineamiento de los astros, logró el triunfo de Castillo y conquistar 37 escaños, Claro, no triunfa en ninguna parte, y como tú bien lo acabas de recordar, ni en Junín, ni en Huancayo. Es un desastre para el partido que además está recibiendo y recibirá el mayor financiamiento público directo, que por el claro, mal uso que ya se le está dando. Yo creo que el voto simple significa algo más que un ganador, significa también un instrumento de premio y castigo. Y algunos han sido premiados y varios, como estos que estamos nombrando, castigados. claro. No hay valla para las elecciones municipales, ¿verdad? No La existe umbral. quitaron. No, ¿Ah? nunca hubo. A nivel Yo municipal pensé- nunca hubo. y a nivel regional tampoco. No, a nivel regional sí desde el 2010. El Ya, 2002 y el 2006 no hubo umbral, pero se incorpora el umbral o valla al 30% a partir del 2010. Lo hemos tenido en 2010, 2014, 18 y ahora. ok. Lo que ocurre es que al incorporar el umbral, se creó un problema. Esto fue iniciativa en el año 2010 del propio expresidente Alan García, pero que no tomaron en cuenta que las candidaturas eran por listas cerradas, completas, como sucede en el municipio. Y al haber Así es. segunda vuelta no podían pasar listas completas. Entonces separaron, haciendo un binomio gobernador y vicegobernador y Consejo. consejeros regionales. Y el problema es que allí se incorporó otro problema por no tener ideas sobre el sistema electoral, que son especialidades también técnicos que requieren explicación y que ha provocado lo siguiente, que a diferencia del municipio, en donde todos los alcaldes van a tener una mayoría absoluta, porque se distribuye de la siguiente manera: el que gana se le entrega la mitad más uno de los escaños del consejo, sin contar el alcalde. Así es. Lo que en Lima, por ejemplo, el señor Rafael López Aliaga, con él van a tener 22 escaños de 40, Así y en es. todo el país. Pero a nivel regional, lo que está No, ocurriendo es que como hay esto de la segunda vuelta, van a ver, como ya hubo gobernadores que pueden tener consejos regionales opositores, ¿no? con lo cual es un Con lo caos, cual este es un problema, porque son porque instancias entonces ejecutivas. lo que hace el gobernador es provincializar a base de distribuir presupuesto para todas las provincias, pero no de un punto de vista de una mirada regional, sino para ganar a los consejeros que son representantes por provincias, en vez de integrar la desintegración, o si no, cooptación, de todo, ¿no? Para crearse una mayoría. Entonces hay un esfuerzo por crearse una mayoría eh, con este tipo de mecanismos que al final de cuentas no hace bien a la región. Claro, y ahí tenemos otro de los problemas de una descentralización que realmente es muy frustrante, ¿no? Inconclusa, Ahora, inconclusa también. hablando del resto del país, no Lima, en Lima no participa ningún movimiento regional, sin embargo, en el resto del país todos son movimientos regionales que han ganado las elecciones, de lejos.
Mira, salvo el 2002, en donde 12 de los 25 eran representantes de partidos, en adelante los movimientos regionales tuvieron más triunfos que los partidos políticos nacionales que tienen representación en el Congreso. Haces. Hace 4 años esta diferencia se acortó siempre a favor de los movimientos regionales, pero estamos regresando a esta nueva, a esta ya antigua configuración. Los partidos políticos solo ganan 1/3 de las autoridades regionales y municipales, y a nivel distrital un desastre. Y ahí hay que la diferencia con Lima. Y esta diferencia se da en que los partidos que son importantes en Lima no lo son en el resto del país. Gracias. El resto del país se consolida como el partido nacional más importante, Alianza para el Progreso, viendo esta tercera parte del país. O sea que Claro, es el mejor dentro de los perdedores. Ha claro. conquistado gobiernos regionales, y el segundo es Somos Perú. El primero y este segundo son partidos que ya han tenido éxitos a nivel regional. Si uno mira, además, el caso de las provincias capitales de región, se repite lo mismo, Lo mismo. salvo por allí algún caso muy especial debido a una circunstancia también muy especial, en donde, por ejemplo, en Madre de Dios gana Avanza País, pero es el caso de haber colocado en sus filas a quien ha sido también gobernador. Entonces, Claro. algunos son aportes personales, pero no por, digamos, las características, fuerza de organizaciones políticas, como sí se ve en Alianza para el Progreso y Somos Perú, y en donde ha sido borrado casi el mapa es Acción Popular, también Sí, a nivel nacional. Y Acción Popular, la fuerza de la tradición, el símbolo, era pues importante y fuerte, que ha desaparecido. ¿Cómo han desaparecido, repito, el mapa? Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular, fuera de Lima no existe. Repite lo que era Solidaridad Nacional en el claro. último, hace 8 años, el último triunfo de Castañeda, triunfó en Lima, en una provincia, y 0 en el resto del país. Son partidos limeños, y acá en Lima se discute como si este triunfo alcanzara los ribetes políticos de alcance nacional, que no lo tiene, Claro. ¿no? El único, como digamos, los únicos casos interesantes de partidos son APP y Somos Perú, Así es, a nivel regional, ¿no? Y como digo, the best of the rest, porque son lo que queda, ¿no? así Pero, es. punto, punto. Por ahí veo la Escoba en Apurímac, que eso también es un caso interesante, un partido nuevo que algo saca. Por ahí hay algunas Pero, segundas vueltas donde está Podemos o Avanza País, pero y por ahí, es pero son mínimo, casos aislados, ¿no? Se aislado, debe ¿no? mucho al reclutamiento de figuras que ya tenían recorrido político y presencia, Claro, y algunos incluso ya han sido autoridades en esas regiones o provincias, claro. ¿no? Pero Ahora, no hay veamos algunos una presencia casos, consistente. claro. Ahora, veamos algunos casos interesantes. Mucho hemos trabajado, creo, en estas elecciones para que el votante tenga información acerca del casi prontuario de su candidato, ¿no? Hemos trabajado bastante. Y sin embargo, digamos, se ha elegido a un gobernador regional hoy en Tacna que tiene arresto domiciliario. O sea, todos sabían, ¿no? Y el señor Corima en Ayacucho ha sido reelegido por tercera vez con una Es, votación de más del 40%, con gran o sea, éxito. no la última vez, sino ha sido antes, porque ya no, no hay reelección, ¿no? Sino Claro, antes. Pero antes. él es un personaje muy conocido, con trayectoria efectivamente en Ayacucho, y claro, nos sorprende que haya ganado, aunque no nos debería sorprender porque en realidad ya tenía un recorrido y tenía fuerza en Ayacucho, ha ganado con arresto domiciliario, y probablemente vamos a Tacna, el tener de Tacna con arresto otras domiciliario. sorpresas, probablemente vamos a tener otras sorpresas. Bueno, nos sorprende a los que estamos fuera de Ayacucho y los que no están en Ayacucho,
pero en Ayacucho se sabía, y vamos en otros casos, como el caso, por ejemplo, de Ramírez, que gana Por la ejemplo, alcaldía provincial de Cajamarca, cuando ahí hay un caso que se va a terminar probablemente resolviendo en el Jurado Nacional de Elecciones, porque su lista fue retirada, luego se mantuvo, él ganó, ahí hay, ya ha habido lamentablemente la presencia del Poder Judicial a partir claro, de el un amparo que le juego ganan en el Poder que es Judicial, muy peligroso, porque se cree que cerrado, como debe ser y por constitución, todo lo actuado con las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, han llegado a amparos, los jueces a veces no aplican la ley ni la constitución, y ahí hay un conflicto en el que incluso tampoco logró resolver de manera, de mi punto de vista, apropiada el Tribunal Constitucional. Y entonces claro, las balas de las lecciones aprendidas que uno dice que debe uno sacar, y los candidatos y partidos, las buenas, lamentablemente los aprendizajes son de las malas, ¿no? Sí. Pero eso es lamentablemente así. ahora, en el caso de personas que tienen un prontuario, hay que decirlo, ha pasado ya muchas veces que candidatos elegidos y en el ejercicio del poder han sido detenidos. El caso del señor Vladimir Cerrón, por poner un Bueno, ejemplo, ¿no es el cierto? caso de Santos, hay que acordarse, Así ganó el es. gobierno regional estando preso, ni siquiera prisión domiciliaria, ganó estando preso. Salió y recordemos a los casi 2 años y medio de haberse iniciado el mandato. Pero Claro, entonces, claro, ¿por qué? La gente se pregunta, ¿y por qué entonces ha participado? Porque no hay nada que lo impida. Solo se exactamente. impedía participar aquellas personas que tenían sentencias en primera instancia por delitos dolosos, en primera instancia, cosa que por lo demás en otros países no sucede, ¿ah? Claro. Solamente se inhabilita a aquellos que tienen sentencia firme. Y acá En vino otros el países segundo tema, no se presenta a nadie con una sentencia con delito doloso, por Dios. pero en el Perú A nadie se le hay ocurre. demasiados incentivos, Rosa María, y porque los partidos no tienen candidatos, lo que hacen es reclutar. Así Y es reclutan una por estrategia. diversas razones. Reclutan porque el candidato tiene fuerza electoral, porque Tiene tiene plata, recursos económicos, porque hay intercambio de intereses, porque a veces el partido abre casi ofertando todo para tener candidatos, y el dueño del partido, jefe, líder, porque hay dueños de partidos en el Perú, ¿no? Que sin ellos no hay partido. Y en movimientos regionales esto se multiplica, lo que ¿no? queda claro en esto, por ejemplo, habiendo escuchado ya la grabación de Acuña, es, si no gano, chau, chau, chau. Bueno, parece que vamos a tener a PP para rato porque ganó. Yo creo que eso lo hizo más por presión. Difícilmente que alguien le ganaba la región No, no, a... no, pero digamos, lo decía diciéndole a todos, yo no voy a seguir pagando esto, No, pues. no, sí, sí, es cierto, no, Claro, porque yo ahí ya estoy pone en poniendo mi peligro plata, ¿no? el triunfo, ¿no? Ahora, no ganó en Trujillo, no No ganó en ganó. Trujillo, Así ganó es. él, que tenía el interés de recuperar Trujillo, no ganó, pero sí ha ganado otras regiones importantes. Alianza para el Progreso ha consolidado su sólido norte, ¿no? En Cajamarca, en Tumbes, en Lambayeque, en La Libertad, el antiguo sólido norte aprista, Ujú. ¿no? Que es, Ahora, que, por supuesto, quería, alguno de cuyos candidatos o gente cercana al APRA o ex APRA ha participado sin éxito en el mismo La Libertad. Tenemos al ex congresista del APRA Rodríguez, que participaba en un movimiento regional y que perdió. Y es el caso de muchos ex congresistas, en Lima hemos visto varios, ¿no? varios, Exalcaldes que les ha ido mal. fueron derrotados, ¿no? O congresistas tipo la señora Chacón en Por San ejemplo, Borja, el caso de Eresi, tercero en San Miguel, habiendo sido congresista
no solamente congresista, sino alcalde de San Miguel en más de una oportunidad, con importantes triunfos. No le fue bien como otros, ¿no? Claro, El limeño y el peruano eh, ya reelegía antes de la prohibición poco, y claro. en las candidaturas pasado ese periodo, pocos son también los que han logrado triunfar. El caso de Magdalena, por ejemplo, es un caso singular con Allison. Sí, Allison ha pasado por varios partidos, ganaba aplastantemente, intentó ganar la región, no le fue bien, ha regresado a ser candidato y ahora es alcalde con una diferencia importante, nuevamente en Magdalena. claro. Eh, pero, por ejemplo, los Miyashiro han perdido fuerza ya Sí, en ya por fin, Chorrillos, después de 24 años. después de 24 años, Pero el hijo de una Felipe Castillo dinastía, regresa. la dinastía padre-hijo, pero esto se ha perdido. Pero regresan algunos, como en Villa Salvador Iñigo, por ejemplo, ha regresado, y así tenemos, Renan, ¿no? Renan Espinosa, Renan Espinosa, efectivamente, en Puente que Piedra, en Ponte son, Piedra, que son él pasó como, por varios partidos, que además todos han pasado por varios partidos. pero Lo que siempre antes se mantienen discutía, el feudo, pero lo que es interesante es que siempre mantienen el feudo en la localidad. sí, claro, y no se, cuando intentan expandir su Claro, presencia, no les va bien. exacto, Puente Piedra era de Renan Espinosa, que hay que recordar que él incluso fue por mucho tiempo miembro de Perú Posible, claro. Y ¿no? luego fue congresista de Y luego fue Somos congresista, y y después regresa ha con pasado por Somos, varios pero en Puente partidos, Piedra, ¿no? con diferentes Eh, partidos, pero la misma persona. Entonces lo que estamos hablando es entonces de triunfos personales, Claro, triunfos personales. En ese contexto, y viendo Lima, sin embargo, hay un hecho que sí se repite. El que queda primero, pero con una fuerza significativa, casi con independencia, no tanto, pero digo, por eso digo casi con independencia de por cuánto triunfa, sí arrastra votaciones. El claro, caso de Rafael López Aliaga, si clarísimo. ya terminado la votación, podemos hacer mirar el plano electoral. El Así señor es. López Aliaga tiene una fuerza significativa en muchos distritos, sobre todo altos, mesocráticos de Lima, Claro, y por tienen eso 12 ha distritos. ganado aplastantemente o diferencias de diverso nivel en 12 distritos de Lima. En cambio, Urresti, que está muy cercano, ha quedado, yo estoy seguro que queda segundo, pero muy cercano, no, Podemos no ha tenido el mismo número, no ha arrastrado tanto, porque allí en los sectores medios bajos, distritos de menores ingresos, le disputa Alianza para el Progreso y Somos Perú, Así es. ¿no? Entonces, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Como Perú. y Somos Perú son los cuatro partidos que se distribuyen la mayor cantidad de municipios De, distritales de Lima. de Lima. Así Pero es. como hemos Ahora, visto, saliendo de Lima ya es otra cosa. una pregunta sobre el proceso. Es el caso de la señora Soto es un caso interesante, pero termina siendo un despropósito. Que el jurado anule las postulaciones por temas formales es algo que tiene que comenzar a revisarse, creo yo. ¿No es una Sí. lección a aprender? Mira, Rosa María, hay varias cosas que yo personalmente he escrito desde hace mucho tiempo. Hay una tendencia por el rechazo a los políticos de crear normas extremadamente exigentes que no hay en otros lugares, Claro, de todo tipo, procedimentales, de postulación, de exclusión, o estas exigencias de postulación terminan muchas veces en exclusión, y entonces tenemos una acumulación, además de carga procesal, eh, tremendamente alta, y donde las decisiones terminan, en algunos casos, repito, con la exclusión de candidatos y de listas. claro. Pero también es cierto que las normas las hace el Congreso. Ah, no, Cuando, claro, la culpa es de cuando los se han legisladores, presentado, claro. cuando se han presentado propuestas de ley
incluso de los organismos electorales, ya no hablemos de las nuestras que hicimos en la Comisión de Reforma, en realidad no han sido tomadas en cuenta. Y luego los congresistas o los políticos se quejan de lo que ellos han justamente Creado. aprobado y creado. Tenemos un tipo de presentación de candidaturas, Rosa María, Claro. tremendamente exigente y que finalmente excluye por hojas de vida, por elecciones internas, por tachas debido, por ejemplo, a no presentación de alguna documentación que en otros sitios no se exige. Ahora, me podrán decir, claro, pero si sacamos esto, van a entrar una avalancha de personas que tienen malas prácticas, cuando no personas cuestionadas. Sí, pero estas normas tan exigentes que no existen en el resto de América Latina no han producido mejores No, representantes. Entonces lamentablemente no. tenemos que entrar por otra mirada mucho más integral y distinta. Estamos repitiéndonos constantemente y la repetición empeora las cosas, Sí, ¿no? No tiene como resultados iguales, sino peores. claro. Yo no quiero hablar de manera particular por nadie, pero estoy seguro que los 2.000 autoridades elegidas, cabezas de ejecutivos regionales y locales, vamos a encontrar pronto lo que ya hemos visto hasta ahora último. Y ninguna regla de las que querían, que se están, digamos, ahora y que permiten las exclusiones, exigencias de todo tipo, van a mejorar la representación. Esto hay que revisarlo de verdad, porque, por un lado, porque crea expectativas que no se cumplen, y en segundo lugar, porque hacen más complicado el proceso. Eh, yo creo que terminada ya este ciclo electoral, bueno, van a haber elecciones complementarias de Ahora, muchos hay una cosa, distritos en donde no se eh, realizaron en julio, y de ahí no claro, tenemos elecciones. En el 2026, Rosa María, hay que llamar la atención, si no hay adelanto de elecciones, el 2026 tenemos todas las elecciones. En el primer semestre, primera y segunda vuelta si la hay, y en el segundo semestre, en octubre, igual que ahora, elecciones regionales y todas, municipales, cambiamos todo. Y como todo. no hay reelección, cambiamos todo. Y allí, si no comenzamos a preparar las reformas necesarias como para por lo menos canalizar mejor todo esto que estamos viendo, vamos a seguir lamentándonos. Y el Perú no tiene fondo. El Perú no tiene fondo. Ahora, respecto al proceso en sí mismo, yo he recibido algunas quejas de lo engorroso que es hacer el escrutinio, de lo anticuado que es hacer con palitos, ¿no? O sea, estás contando votos con palitos. ¿Cuándo vamos a pasar a votar electrónicamente? Bueno, la pandemia lo que hizo es eliminar la votación electrónica que ya varios distritos Claro. practicábamos, algunos que teníamos, digamos, O sea, el voto yo he votado electrónico. electrónicamente Yo 3 veces, también, me varias parece, ¿no? veces, ¿no? Varios de ahí. No hubo problema. Nunca hubo un cuestionamiento de los resultados en esas circunscripciones. Pero además la ley decía ya desde hace varios años que este era un proceso que debía ir creciendo. A estas alturas teníamos que tener un voto electrónico mayor. Sin embargo, la pandemia, digamos, frustró este crecimiento, y la OMP se dedicó, obviamente, a hacer mejor el proceso manual. Se Es incorpora, se manual. incorpora la metodología, pero con aplicaciones técnicas, el llenado de actas de manera electrónica. Eso Claro. debería ampliarse también. Pero es que acá hay un tema, Rosa María. El problema no es la tecnología, el problema son los políticos. Los políticos que son incrédulos, siempre hablan de fraude, y entonces es difícil, pues, es difícil. Claro. Si en el mundo, en este momento que estamos hablando, hay un tráfico de
video, documentos, dinero, todo, todo, y no se van a transferir votos. Eso es algo, digamos, dentro del mundo de la tecnología sencillo, pero son los partidos quien lo aprueban. Ahora, la Claro. OMPE tiene una ley que está vigente, que es hacer crecer esto, y tiene 4 años para adelante para, digamos, entregarnos Ojalá, porque un las tipo quejas de ayer, elección sobre todo yo he tenido tecnológica acá mejor. gente joven que ha sido miembro de mesa. Bueno, lo primero es que los miembros de mesa no llegaron puntuales, que ha sido pesado, Sí. porque los 120 soles en los distritos de clase alta limeña pues parece que no son suficientes. Y luego el escrutinio, ¿no? La lentitud, 5 actas, el supervisor del OMPE te dice que la vuelvas a hacer, vuélvela a hacer, o sea, contamos palitos, la gente, ¿por qué no pueden tener un sistema electrónico? Sobre todo Bueno, gente joven que dice todo es electrónico, todo. bueno, pero las otras generaciones, muchas generaciones adelante, y los partidos quizá que ellos representen los personeros, son los que se oponen a muchas cosas. Y ¿sabes por qué lo están haciendo? Porque hay toda esta narrativa sin evidencia que le ha hecho muy mal al país sobre el fraude. Es Y terrible. entonces se les encomienda a la gente de OMPE que se asegure, reasegure y todo lo hace más lento. Y eso, que los miembros de mesa que se han quejado, eh, probablemente muchos no se acuerdan el año pasado. Pues el año pasado eran 3 elecciones, elección presidencial, elección del Parlamento, Parlamento andino, y además había voto preferencial. Claro. Acá, al contrario, es más sencilla la No, es más elección, sencilla esta vez. es más Pero la sencilla. verdad es que es, Y en Lima pero, más sencilla, porque tú pero vas a digamos, hacer estamos, escrutinio es provincial y curioso distrital. porque una generación debajo nuestra que ya tiene un uso de herramientas digitales pues en su vida diaria para absolutamente todo, Sí, claro, para comprar lo que sea, para escoger lo que sea, para tener lo que sea. ¿Por qué no incorporan herramientas digitales en un proceso electoral? porque además la pandemia aceleró la digitalización de Lógico. todo en la vida nuestra, en la vida diaria, que además se ha quedado y se ha ampliado. Tenemos todo a través, no, bueno, mucho a través de Entonces, si Internet. fuera digital, al señor López Aliaga no le preocuparía pues el color de su símbolo, porque se vería bien el celeste, ¿no? Lo que pasa es que es un color, pues, de baja tonalidad en Difícil. general. Por Exactamente. más que le pongas más tinta, celeste es menos visible que azul o Claro, rojo o cualquier claro, otro de estos colores, o morado, en claro. fin, ¿no? Bueno, y es algo que creo que es lamentable. Esperemos que el señor López Aliaga, que ha triunfado y todos deben respetar su triunfo, aprenda que él también tiene que respetar el triunfo. Porque creo que ambos candidatos, particularmente él, con las encuestas y simulación de votos que había hasta el día anterior, sabía que él se llegaba de manera con mucha incertidumbre. Y creo que tenía hasta un plan B de seguir hablando de fraude, porque habló de la cédula, No, ha López hablado de Aliaga es un todo, símbolo del y, fraudismo en el caso de Keiko Fujimori. Él ha participado y además, activamente, pero ¿no? además En el fraudismo. y además violando la ley, porque llegó en una camioneta llena de propaganda que está prohibido, luego mostrar la cédula, luego interrumpir la votación para quejarse. ¿Sabes que por ley está prohibido interrumpir la Prohibido. votación? Todo lo que se quiera hacer tiene que estar fuera del recinto del local, alejado, que no interrumpa el flujo. Pero bueno, acá lo que importa que sean estas anécdotas, pero que también aprendan los fraudistas que se hace mucho daño en general, Mucho, ¿eh? mucho daño, pero además crean eso, un mundo de creencias y que les es fácil consumir la desinformación. Han habido videos, audios que parecían pues en realidad verdaderos, ¿no? Y cuando uno les dice que las cosas son de otra manera, te dicen pues de todo, ¿no? Y Entonces, cuando te muestran las evidencias, igual no creen, ¿no? Porque siempre hay ayer ha algo habido, supuestamente claro, distinto. ayer ha habido un detenido, uno, por lo menos en Lima, del grupo de los combatientes en redes sociales, la resistencia y todos estos grupos violentistas que actúan impunemente, ¿no? Porque pueden hacer lo Impunemente. que quieran.
impunemente grupos de violencia política. Este señor, hay un señor que ha sido detenido en la puerta de el local de Renovación, que estuvo empujando gente, empujó a un policía, finalmente lo detuvieron, pero ya tenían la orden de gritar fraude, fraude, fraude. Claro, claro que tenían la orden. Si ganaba Urrestia, iban a gritar fraude. Y después Claro, iban a hablar sobre la boleta que no imprimieron, que estaba borroso. Y claro. además, esto creo que tenía un plan B desde que no participaban en el En el pacto pacto ético, ético no desde iban que a, no no iban a iban la reunión, a, no llevaron personeros en el momento justamente que hacían las pruebas de color en la OMPE, donde exacto, estuvieron el resto de personeros, los fiscalizadores, la Defensoría del Pueblo, Transparencia, y donde todos dieron su visto bueno, y donde se imprimen millones de cédulas, claro. millones de cédulas. No, ¿Hay somos 24, algún casi 25 votante? millones de votantes. Y en el caso de Lima, pues, como la tercera parte, y alguien realmente dijo, no pude votar por Renovación Popular porque no encontré No encontré el no símbolo. encontré su celo, porque finalmente lo que importa es el acto final, no encontré, salvo que crean que justo el cuadradito pequeño celeste se hizo borroso. O sea, imagínate una impresión con un tipo de tramado igual para todos, Claro. tiene que hacer un cuadradito especial que sea borroso y leve. Eso es pues simplemente, claro, para el mundo de las creencias altamente ideologizados, pega, ¿no? Esperemos que algo hayan aprendido los fraudistas, que las cosas son de otra manera, ¿no? Y ellos Pero el pueden fraudismo ganar cuando tienen más lamentablemente es votos. una corriente, como digo, internacional, Internacional, hasta Trump, ¿no? por Internacional. supuesto, Pero son porque responsables de muchas cosas hoy en el Perú, ¿no? El fraudismo el todavía no ha pagado fraudismo, todas sus deudas del año pasado. el Eh, fraudismo, además, Rosa María, desde Donald Trump, pasando por Bolsonaro y acá en el Perú también, lo que dicen es, si no gano es fraude, y si gano claro, es a pesar del fraude, claro. a pesar del fraude. A pesar Entonces, del fraude hemos siempre ganado. no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Lo que entiendan es que ellos pueden ganar si tienen más votos, así de simple, Sí, así de pues, simple. pero a veces no los tienen, entonces es A pataleta veces no lo, olímpica. claro, y cuando no lo tienen, es que no es responsabilidad de, sobre todo los organismos electorales supuestamente coludidos. ¿Y qué? Si es que ganaba Urresti, supuestamente los organismos electorales estaban coludidos Coludido con con Urresti. Urresti. Estoy seguro que mucha gente de los que votan por el señor López Aliaga así lo piensa, así lo No, y piensa. si hubiera ganado Forsyth, ni te digo. Ah, bueno, peor todavía. Si hubiera habido Peor todavía, los caviares, los una reales. revertida desde abajo en la última semana, en este momento estuviéramos en una Es muy situación gracioso cuando ayer sale muy, López muy Aliaga y dice que va a increíble. gobernar por a todos, menos los caviares. Bueno, eso es como 40% de la votación de Lima. Pero, pero es que es recargar un discurso realmente De lamentable, ¿no? odio. Es un discurso de Y odio. crea, lo que crea son efectivamente de odio, lo que crean es además fortalecer otros discursos de odio, como los de Antauro Humala, Claro. porque eso es lo que fortalecen a estos, y porque la realidad muestra otras cosas. Acá no era comunismo versus anticomunismo, ¿no? De que Venezuela, Cuba, etcétera, como no sucedió, porque este gobierno es un desastre, ya lo hemos dicho, pero es un desastre por otras cosas y Un no porque desastre tiene una orientación. autóctono, Este es un desastre por otras nuestro, cosas. Así propio. es, así No, es. no es importado, es creación nacional. Exactamente, este desastre es Made in Perú. Made in Este desastre Perú. es Made in Perú. Pero bueno, hay mucho por Vamos hacer, a por seguir hablando construir de las y reconstruir. vamos a seguir hablando de las elecciones y bueno, hay que decir que las nuevas autoridades se instalan recién en enero El para primero de tener enero. tiempo, como dicen, van a tener unas lunas de miel, pero a partir de enero vamos a esperar las 10.000 votos. Yo espero mis 10.000 votos, que parecían a cada choro, ¿eh? 10.000 Bueno, votos. bueno, los ganadores tienen casi 3 meses para
reajustar sus planes, porque lo que ofrecieron muchos de ellos no los pueden hacer. En segundo lugar, yo creo que crear equipos que se necesitan, y se tienen solo 4 años. Claro. Y Para van a hacer de darse Lima cuenta que una en 4 años, potencia en 4 mundial, años no ¿ah? haces, en 4 años no vas a ser una potencia mundial, ni Claro. siquiera de América Latina, Ahí están pero que ahí por están lo los menos, carteles, ¿ah? y hay que Discúlpeme, entonces sincerar. potencia mundial. Entonces hay que sincerar esto, porque ya no estamos en campaña, y decirle a Lima lo que se puede hacer, ¿no? Y los limeños tener en cuenta también, no solamente lo que han votado, Pero sino lo que Fernando, pueden hacer. decirle a Lima lo que se puede hacer era algo que tenías que decir antes. Sin O sea, duda. tú no te casas con alguien y después del matrimonio te dicen, ay, ¿sabes qué? Yo no Estas voy son a las trabajar, condiciones. hijita, ahora tienes que trabajar tú nomás. Oye, me hubieras dicho antes, porque si no de repente no me Sí, pero casaba, ¿no? bueno, No, pues, alguna gente ha consumido ese discurso. La demagogia siempre existe la en demagogia es campañas. enorme. En esa campaña, de todos, ¿sabes? Hay que decirlo de todo, porque el elenco ha sido muy El elenco malo. ha sido La oferta de los partidos, la populista oferta y de los partidos demagógico. ha Populista y sido demagógico. 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 Sobre todo en 2 aspectos que en Lima es muy sensible: seguridad y transporte. Claro. Ofrecían lo que no pueden hacer y no lo van a hacer. Y no lo van a hacer. No lo van a Y yo me hacer. voy a divertir. Ahora, los periodistas nos vamos a divertir 4 años muchísimo. Porque las 10.000 votos no nos las vamos a olvidar. Era igual con Urresti, 200 choros diarios, todos los días debían preguntar yo si habían atrapado 200 choros de la Ofrecieron, municipalidad. y en el caso de Alianza para el Progreso se ofreció 1 millón de empleos. 1.000.000 de 1 empleos. millón de empleos. 1.000.000 de empleos. Replicando lo que ofreció Belaunde en el año 80, 1 millón de empleos. Claro. 1.000.000 Pero de ahora empleos. solo en Lima, 1 millón de empleos, ¿no? Solo en Lima. Tranquilo.